La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más extenso y devastador de la historia. Cientos de miles de personas murieron en esta guerra. La mayoría de la gente no sabía cuál era la causa de esta guerra. Las guerras no ocurren sin razón. Estas son planificadas y ejecutadas por personas en alta jerarquía, en los gobiernos y para su propio beneficio. El expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dijo: "En la política nada ocurre por accidente. Si ocurre es porque ha sido planificado". Veamos entonces quiénes planificaron y por qué la Segunda Guerra Mundial. El Papa y sus agentes, los jesuitas, han sido y son los instigadores de las guerras. Y mientras el mundo sufre el dolor de las guerras, Roma brinda con champán. Jeremiah J. Crowley, un antiguo sacerdote católico, del libro Romanismo, una amenaza a la nación, página 144. El Papa estuvo tan presente en la Segunda Guerra Mundial como Hitler y el católico Mussolini. Por tanto, es tan culpable como ellos de los asesinatos de 6 millones de judíos. De hecho, los papas han instigado la mayoría de las guerras europeas a través de los siglos. F. Paul Peterson, tomado del libro Un reciente descubrimiento en Jerusalén, página 63. Se podría decir con bastante exactitud que en el año 1914 la Iglesia Católica comenzó una serie de guerras infernales. Entonces, el tributo de sangre que había obtenido siempre de la gente comenzó a derramarse hasta convertirse en un verdadero torrente. Edmond Paris, El Vaticano contra Europa, página 48. Estos no son los únicos autores quienes implican al papado como los instigadores de la Segunda Guerra Mundial, tanto como de otras guerras. A la luz de estos señalamientos, resulta enfermizo escuchar de una reunión en el pasado que se llevó a cabo en Asís, Italia, en la que se cita a Juan Pablo II diciendo lo siguiente: "Nunca más violencia, nunca más guerras, nunca más terrorismo". El papado ha instigado y está instigando guerras, y el Papa Juan Pablo II tenía la audacia de hacer estas declaraciones. América hace 20 años estaba realizando una guerra contra el terrorismo. Las declaraciones anteriores indican que el papado es responsable de hacer que esta guerra contra el terrorismo sea necesaria. George Bush hijo, el expresidente de los Estados Unidos, declaró en el periódico USA Today del 17 de septiembre del año 2001 que su administración estaba preparando una cruzada en contra del terrorismo. En la Edad Media, las cruzadas eran guerras religiosas que se peleaban para defender los intereses del Papa. Nos estaba diciendo entonces el presidente Bush que su guerra contra el terrorismo se estaba peleando para adelantar los intereses del papado. Adolfo Hitler fue culpable de todo tipo de atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Era él realmente responsable de todas estas atrocidades? ¿O estaba él simplemente obedeciendo órdenes? Considere usted quién estaba en control en la Alemania de Hitler. En Alemania, el nuncio papal de Berlín, Monseñor Pacelli, y Franz von Papen, quien era el sirviente principal del Papa, apoyaron una unión con Roma y se concentraron en la derrota de la República de Weimar. Los católicos alemanes sentían hostilidad hacia el régimen nazi, pero se les informó que el mismo Papa sentía una disposición favorable hacia Adolfo Hitler. Consecuentemente, el centro del catolicismo
eje de todas las mayorías parlamentarias, votaron para otorgarle derechos a Adolfo Hitler el 30 de enero de 1933. Esta operación ocurrió prontamente, tal y como había ocurrido en Italia a través de un tratado que le era beneficioso a la Iglesia Católica. El episcopado alemán juró mantener su lealtad a Adolfo Hitler y también las organizaciones católicas combinadas con las de los nazis. El Vaticano le ayudó a Hitler a ganar poder y después le ayudaron a consolidar su control sobre Alemania. Esto se hizo ya que los católicos le advirtieron al Partido Católico en Alemania que votase por los candidatos nazis. El voto católico le otorgó la mayoría que Hitler necesitaba para formar legalmente su forma de gobierno en el año 1933. Más adelante, el Vaticano le ordenó a los miembros católicos del Parlamento del Reichstag que apoyaran la legislación que le otorgaría a Hitler el poder de gobernar por decreto. Esta medida le otorgó al líder nazi el poder dictatorial que necesitaba para destruir a los alemanes comunistas. El trato entre Hitler y el Vaticano había sido conducido en secreto antes de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania en enero del año 1933. En junio de ese mismo año, Hitler y el Vaticano firmaron un acuerdo mediante el cual la Iglesia juró fidelidad hacia el régimen nazi. Poco más tarde, el católico Franz von Papen, el segundo oficial en comando en el régimen nazi, expresó en sus propias palabras, de forma bien clara, cuál era la esencia de la alianza entre el Vaticano y Hitler. El Tercer Reich, dijo él, es el tercer poder que no solo reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Cuán sorprendente es esta declaración. Von Papen dice que las atrocidades que cometió Hitler durante la Segunda Guerra Mundial estaban basados en los principios del papado. ¿Podría haber duda alguna de que el papado es tan malo como lo fueron Hitler y su régimen? Hitler admitió que había sido ayudado por los métodos de la contrarreforma de los jesuitas para llevar a cabo su guerra ideológica. Nosotros hemos testificado del apoyo abierto que le ha brindado el catolicismo a cada paso al fascismo nazi para imponer los regímenes autoritarios sobre todo el mundo. En un recuento preciso de la historia se ubica la amenaza de los jesuitas católicos en el corazón del régimen de Hitler. Fue el católico von Papen y el Partido Central Católico quienes llevaron a Hitler al poder en el año 1933. Y para mostrar su agradecimiento al Tercer Reich de Hitler, fue un modelo de los principios papales a su peor potencia. Hitler estaba en la palma de la mano de los jesuitas y del papado. ¿Quién apoyó entonces a Hitler en la Alemania destruida por la guerra? Recuerden que Alemania había sido reducida a estragos durante la Primera Guerra Mundial y también por el horrendo Tratado de Versalles. Billones sobre billones del dinero de los americanos fue enviado a Alemania por medio de la Junta de la Reserva Federal y por el Banco de la Reserva Federal. El 27 de abril del año 1932, la Organización de la Reserva Federal envió $750,000 en oro pertenecientes a los depositantes de los bancos americanos hacia Alemania. Una semana más tarde, se enviaron $300,000 más en oro hacia Alemania del mismo modo. Alrededor de mediados de mayo, el Banco de Reserva Federal había enviado a Alemania
unos 12 millones de dólares en oro. Casi todas las semanas se enviaban un cargamento de oro hacia Alemania. El Banco de la Reserva Federal fue creado por los jesuitas. Lo usaban para financiar a sus marionetas, entre los cuales se encontraba Adolfo Hitler. Keenan expresa que el Banco de la Reserva Federal financió a Hitler y a los nazis. Si el Banco de Reserva Federal es controlado y administrado por americanos, ¿cómo pudieron haber financiado a un enemigo mortal como Hitler, quien avalaba todo lo que la Constitución de Estados Unidos condena? A la luz de lo que Keenan expresa, el Banco de Reserva Federal americano no es realmente americano. Se trata de un enemigo financiando a los enemigos de América. Sin embargo, hace sentido de que el Banco de Reserva Federal sea controlado por los jesuitas y financiar así a una marioneta controlada por los jesuitas, como lo era Adolfo Hitler. Desde la Alemania controlada por Hitler, vamos a España controlada por Francisco Franco. España estaba pasando por una convulsión a finales de los años 1800. Pasaba de ser una monarquía católica a tratar de convertirse en un gobierno republicano. Finalmente, a finales de los años 1930, se encontraron cuerpos de bebés en varios conventos en España. Los médicos descubrieron que estos infantes habían sido muertos como consecuencia de asfixia. Como puede verse, sacerdotes y monjas se habían envuelto en adulterio y los bebés no deseados fueron asesinados luego de que estos nacieran. La gente católica de España, quienes desconocían estos crímenes terribles, se sintieron desconcertados con los descubrimientos y se promulgaron muchas leyes que socavaron el poder del Papa en España. De acuerdo con el ex jesuita Alberto Rivera, en el año 1936 explotó la nueva Inquisición española, la cual se llamó la Guerra Civil, secretamente orquestada por el Vaticano. El Papa excomulgó a los dirigentes de la República Española y declaró guerra entre la Santa Sede y Madrid. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y atacaron el sur de España. Cuando la Inquisición logró sus metas, España ya estaba en ruinas, sangrando y golpeada pero segura de nuevo en las manos del Vaticano. El general Franco se convirtió eventualmente en el dictador católico romano de España. El gobierno de Francisco Franco fue reconocido el 3 de agosto de 1937 por el Vaticano, solo 20 meses antes de haber concluido la Guerra Civil. El 31 de marzo del año 1934 se firmó el Pacto de Roma y se le pidió así ayuda a Hitler y a Mussolini para la rebelión. Entonces surgió la Guerra Santa. En el año 1937, en medio de la guerra, el Vaticano le otorgó un reconocimiento al gobierno de Franco, su compañero de armas, quien sería condecorado más adelante con la Orden Suprema de Cristo. Prontamente la Acción Católica difundió su tiranía a través del destruido país español. Benito Mussolini era altamente estimado por los jesuitas de Roma. Él era su hombre de provisión, quien le había restaurado la ciudad del Vaticano al papado en el año 1929 con el Tratado de Letrán. En Italia se llevaron negociaciones secretas entre agentes papales y Mussolini, el hombre de la provisión. El sacerdote don Sturzo, jefe del grupo católico, tenía derecho al voto ducal en noviembre del año 1922. Entonces surgió el Tratado de Letrán para sellar la unión del fascismo y el papado, y para la conquista de Etiopía, la cual fue bendecida por el clero, y el día de Viernes Santo del año 1939 ocurrió la agresión contra Albania. De acuerdo a Pío XI,
Mussolini estaba logrando un rápido avance con una fuerza mínima y así conquistará todo lo que encuentre en su camino. Mussolini es un hombre maravilloso, decía el Papa. Un hombre maravilloso. El futuro es de él. Pío XI. Roma considera al régimen fascista el más cercano a sus dogmas e intereses. No tenemos únicamente al reverendo jesuita padre Coughlin alabando a la Italia de Mussolini, como que la misma es una democracia cristiana, sino que la Civita Católica, órgano oficial de los jesuitas, ha manifestado con franqueza: el fascismo es el régimen que corresponde con mayor precisión a los conceptos de la Iglesia romana. Pierre Van Passen, Días de nuestros años, página 465. Una cita leída anteriormente decía que Hitler había puesto en práctica los principios del papado. Ahora vemos que Mussolini hizo lo mismo. No fueron únicamente Hitler, Mussolini y Franco, las marionetas católicas, los que lograron la destrucción de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Franklin Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, también llevó a cabo los deseos de Roma. El presidente Roosevelt le ofreció una oportunidad sin precedente al cardenal Spellman, la cual representaba dirigir su arquidiócesis por meses. La gran oportunidad que le brindó Roosevelt representaba el que Spellman actuara como un agente clandestino para él en las 4 esquinas del mundo. El trabajo del arzobispo consistía en contactar los jefes de las naciones en el Medio Este, Europa, Asia y África. El arzobispo sería quien llevaría los mensajes del presidente y actuaría como los ojos y los oídos de Roosevelt. El presidente le ofreció una oportunidad que representaba tener el poder que ningún otro católico a través de la historia había tenido. Spellman se movería entre las figuras más prominentes en el ámbito político mundial, pero pocas personas sabían a ciencia cierta lo que el arzobispo hacía durante sus largos y frecuentes viajes. Su trabajo clandestino provocó interrogantes en el ámbito local en cuanto al por qué una figura religiosa estaba tan envuelto en asuntos políticos. La fidelidad de Spellman era hacia el Papa Pío XII y aún así fue utilizado por Franklin Roosevelt como su único agente personal. De Roosevelt leemos lo siguiente. Roosevelt y Eisenhower aprobaron la repatriación forzosa de 6 millones de ortodoxos cristianos, a quienes enviaron de vuelta a Rusia. Muchos de ellos fueron torturados y asesinados después de llegar a su destino. 2 rusos habían escrito sobre esta decisión abominable de parte de estos líderes americanos. Ellos fueron Nikolai Tolstoy y Alexander Solzhenitsyn. Los americanos le llamaron a esta repatriación la Operación Killhole. A pesar de que eran Churchill y Roosevelt los que tomaron la increíble decisión de enviar a millones de rusos anticomunistas de vuelta a la muerte, fue el general Dwight Eisenhower quien dirigió la Operación Killhole. Sin ningún rastro aparente
de conciencia. Roosevelt no solo utilizó a Spellman como su agente, sino que llevó a cabo la meta de los jesuitas de aniquilar tantos cristianos ortodoxos como fuese posible. Los jesuitas buscaban destruir a los cristianos ortodoxos de Serbia en la Primera Guerra Mundial, y con esta repatriación a finales de la Segunda Guerra Mundial destruyeron muchos más millones de rusos ortodoxos cristianos. Roosevelt, Eisenhower y Churchill llevaron a cabo el plan sangriento de los jesuitas con un éxito considerable. El general jesuita conde Halke von Egochowski estaba dispuesto a organizar bajo las bases comunes del anticomunismo un cierto grado de colaboración entre el servicio secreto alemán y la orden jesuita. Von Egochowski consideraba los resultados belicosos entre Rusia y Alemania inevitables, y Nakritgen, en marzo 27 de 1942, no titubeó en escribir lo siguiente: una de las preguntas que surgen en torno a la actividad de Alemania en Rusia, que es de suprema importancia para el Vaticano, es la pregunta de la evangelización de Rusia. Esto fue confirmado por el mismo padre Duclos en un libro cubierto por la casa publicadora durante el verano de 1941. Hitler le solicitó a todas las fuerzas cristianas y él autorizó a los misioneros cristianos a que fuesen a los nuevos territorios del este. Nunca se ha olvidado en Francia que el cardenal Baudrillard y el monseñor Mayor de Lupe reclutaron a la LDF para llevar a cabo la cruzada en contra de Rusia. Mientras los cristianos ortodoxos de Rusia eran exterminados por el Papa, estaba ocurriendo una masacre similar en Yugoslavia. Entre las estadísticas de torturas y asesinatos cometidos en Europa entre los años 1941 y 1943 por un ejército de activistas católicos conocidos como la Stasi, dirigidos por monjes y sacerdotes, y aún con la participación de monjas. Las víctimas sufrieron y murieron por la causa de la libertad y por la libertad de la conciencia. Lo menos que podemos hacer es leer el récord de sus sufrimientos y recordar qué sucedió, no en los años de oscurantismo, sino en nuestra propia generación, en el siglo pasado, en el siglo XX. El nombre Ustasi surgió como otra forma de llamar al grupo denominado Acción Cristiana. La expulsión masiva o la conversión forzada de los cristianos ortodoxos al catolicismo romano era parte de la agenda. Todas las medidas dirigidas a eliminar la servidumbre en Croacia fueron llevadas a cabo bajo la frase, pronunciada por uno de los mismos croatas: tenemos que masacrar al primer tercio de los serbios, sacar el otro tercio del país y forzar al que quede a aceptar la fe católica. El papado estaba aún tratando de exterminar a los ortodoxos cristianos en Serbia a finales de los años 1900. El verdadero carnicero de los Balcanes son el Papa y la Iglesia Católica, no es Slobodan Milosevic. Ellos trataron de utilizar a la persona incorrecta para llevar a cabo sus crímenes de guerras. Otra de las metas de los jesuitas en la Segunda Guerra Mundial era el hacer que las cosas le fuesen tan mal a los de la raza judía que se vieran obligados a regresar a Palestina. Cerca del final de la Primera Guerra Mundial se firmó la Declaración Balfour, permitiéndoles a los judíos volver a Palestina. Se supone que ese fuese su hogar permanente. Sin embargo, muchos judíos fueron exitosos en algunas partes del mundo y no deseaban regresar.
Cuando ocurrieron el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban siendo perseguidos deseaban tener un lugar al que pudiesen llamar su hogar, por lo que muchos regresaron a Palestina. En el año 1948, Israel fue declarado una nación soberana. De acuerdo al libro de Cooney, el Papa americano, en la página 187, Francis Spellman fue el factor decisivo en aceptar que Israel se convirtiera en un Estado soberano. ¿Por qué utilizarían los jesuitas a Hitler para aniquilar a los judíos y luego utilizar al cardenal Francis Spellman para proveerles un hogar en Palestina? Observemos cuidadosamente. El Vaticano ha tratado de destruir a los judíos por más de 1000 años. Bajo la bandera de Sion se encontraría la esperanza mesiánica del advenimiento de una teocracia global, como lo predijeron los profetas de Sion. Sería la teocracia en la que Jehová y no Cristo fuese el rey. El espectro de la creación de tal teocracia ha prevalecido en las cámaras secretas de la Iglesia Católica desde su primera inserción y todavía constituye un temor que domina a muchos católicos. A la vista del Vaticano, sin embargo, existe una ansiedad milenaria por una teocracia hebrea global que representa una amenaza mortal a las enseñanzas escatológicas de la Iglesia Católica Romana. Cuando se traducen en términos políticos, esa visión no se refiere solo a la rivalidad, sino a una enemistad implacable. Superficialmente, la nación de Israel en Palestina parecía representar una gran oportunidad para que los judíos pudieran tener su propio país. Sin embargo, ¿cuál ha sido el resultado del regreso de los judíos a Palestina? Desde que se les otorgó el estatus de soberanía en el año 1948, los judíos han estado en una batalla devoradora contra los árabes. Han muerto muchos judíos tal y como esperaban los jesuitas y sabían que sucedería. Con el regreso de los judíos a Palestina, los jesuitas esperaban causar tal derramamiento de sangre en esa parte del mundo que el mundo gritaría porque se enviara un pacificador a la región. ¿Y quién sería ese pacificador? Por supuesto, el Papa, el Rey del Vaticano. Los jesuitas habían querido restaurar el poder temporal del Papa. Cuando se le otorgue al Papa el trono de Salomón en Jerusalén, la meta tan ansiada se logrará. La guerra contra el terrorismo, que se originó hace 20 años, en septiembre 11 del año 2001, a la que George Bush hijo llamó una cruzada, ciertamente agravó el problema en esa región para traer el reinado del pontífice romano a Jerusalén. Los jesuitas fallaron en sus intentos de tener un gobierno mundial después de la Primera Guerra Mundial, pero lograron su plan siniestro después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el mundo cansado y herido fue condicionado a aceptar un gobierno internacional. Entonces nacieron las Naciones Unidas, la ONU. Desde la creación de la ONU en 1945, el llamado Cuerpo Pacificador ha fallado miserablemente en mantener la paz alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque su propósito no era contribuir a mantener la paz, aunque ellos aleguen aún que sí lo es. Existen al presente muchas guerras alrededor del mundo. Sin embargo, las Naciones Unidas han sido instrumentales al suprimir a aquellos que aman la libertad. La ONU ha trabajado sin descanso para restaurar el poder temporal del papado, su propósito que ha sido desde el principio.
Veamos un ejemplo más de los propósitos de los jesuitas para con la Segunda Guerra Mundial. Era la hora de la venganza para los japoneses. Al final de los años 1500, los japoneses habían recibido a todos los extranjeros que quisieran negociar con ellos. Los misioneros católicos habían sido bienvenidos también. Luego de un tiempo, los misioneros católicos se volvieron intolerantes ante cualquier otra creencia. La falta de descanso y la persecución tuvieron como consecuencia el que Japón se convirtiera en un baño de sangre por muchas décadas. Finalmente, en el año 1639, se impuso un edicto de exclusión. El mismo establecía que, en el futuro, mientras el sol ilumina el mundo, que nadie presuma de venderle a Japón, ni siquiera en calidad de embajadores, y esta declaración no debe ser revocada nunca bajo sentencia de muerte. Por cerca de 200 años, se cerraron los puertos de Japón a los misioneros católicos, quienes habían intentado apoderarse de Japón para que el orgulloso Papa lo controlara. En la última parte del siglo XIX, se utilizó el poder militar en Japón. Esto hizo que Japón se suavizara hasta lo ocurrido en el terrible y sangriento suceso de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur, Pearl Harbor, y culminando en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Japón fue puesto de rodillas para siempre, y la hora de la venganza entonces había llegado para los jesuitas, que habían sido expulsados anteriormente de Japón. Por lo tanto, aquellos que orquestaron la Segunda Guerra Mundial fueron los mismos de siempre, los señores de la guerra, el Papa de Roma y su ejército, los jesuitas, para lograr una unión global a través de las Naciones Unidas, la ONU, y así devolverle al Papa el poder que tenía la Edad Media, que perdió cuando se le otorgó la herida mortal a través de Napoleón y el general Berthier, cumpliendo así las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis. De esta forma, el papado está buscando establecer una paz y seguridad global, pero según la profecía bíblica, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin y no escaparán. ¿Cuánto falta entonces, viendo las huellas de la historia, que se cumpla esta profecía bíblica? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin y no escaparán.